Vamos a abrir las Biblias en la carta Hebreos. Está hacia el final de la Biblia. Carta a los Hebreos. Si la hemos encontrado, nos vamos poniendo de pie y vamos a leer el versículo 1 del capítulo 1 de la carta a los Hebreos. Dice: Dios ha hablado por su Hijo. Lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a hacer una oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Gracias, Señor. nos dirigimos delante de su santa presencia, mi Señor. Amén. Y le rogamos, Señor, que usted nos dé sabiduría, Señor, para hablar de esta carta, Señor, de la Escritura, Señor amado. Y poder hablar, Señor, sabiamente de ella, Señor. Y que cada consejo quede en nuestra vida, Señor, atesorado para poder, Señor, vivir de acuerdo con tu palabra, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mi hermano. Bien, el día de hoy da inicio una nueva serie, que es la serie de la carta a los Hebreos. Amén. Esta serie, ¿cierto?, va a abordar toda la carta a los Hebreos, que es una carta bastante extensa y es una carta bien compleja. Primeras cosas que decir. No es una carta fácil, de hecho del Nuevo Testamento debe ser una de las cartas más complejas del Nuevo Testamento. Ahora, nosotros vamos a hacer una pequeña introducción a lo que van a ser después las series de los Hebreos. Es importante señalar que aquí se van a señalar 4 cosas fundamentalmente: la canonicidad de la carta, la autoría de la carta, vamos a hablar los destinatarios de la carta y de qué se trata la carta a los Hebreos. Bien, no sé si lo tienen ahí en mente. Vamos a hablar de la canonicidad, voy a repetir, la canonicidad de la carta, el autor de la carta, los destinatarios de la carta y el argumento de la carta. Eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Primero, ¿cierto?, debemos señalar que la carta a los Hebreos vamos a hablar de su canonicidad. Mejor vamos a hablar primero de la autoría, que es como lo más complejo, ¿cierto? Bueno, para empezar, nosotros el versículo que hemos leído, ¿cierto?, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Habitualmente cuando uno abre una carta de la Biblia dice: yo, tanto, me dirijo a ustedes, oh peñalolinos, con el fin de... y empieza a abordar el tema. Las cartas se abren con una salutación, ¿cierto? Pero en la carta de Hebreos encontramos una anomalía dentro de las cartas del Nuevo Testamento. Pero no es una anomalía única de la carta a los Hebreos. Esto también se encuentra en la carta primera de Juan, que tampoco tiene una salutación. ¿Ya? Tenemos estas 2 cartas en el Nuevo Testamento que no tienen un saludo inicial, es decir, que no se presenta el autor de la carta en la carta misma. Por lo que nosotros podemos inferir que podemos ir deduciendo que quién puede ser el autor de esta carta. Hay muchas teorías, hermanos, y hay muchos supuestos autores. Podemos indicar, por ejemplo, que... Deme un segundito. Podemos indicar que los padres de la iglesia, por ejemplo, Tertuliano decía que la carta pertenecía a Bernabé. En los primeros siglos, Orígenes de Alejandría decía que las ideas son de Pablo. Y también la mayoría de los escritores coincidían en esto de que la autoría era del apóstol Pablo. Pero hay también personas que decían que la carta no era del apóstol Pablo por diferentes razones. Los que decían que la carta era del apóstol Pablo dicen que porque la cristología es de Pablo. Habla de la obediencia de Cristo, que también la aborda Pablo en la carta a los Filipenses, por ejemplo, capítulo 2. Habla de la justificación por fe, una doctrina que es netamente de Pablo. De hecho, ocupa la expresión
el justo por la fe vivirá, que es una frase que solamente ocupa Pablo en el Nuevo Testamento, que la toma de Ageo, Habacuc, ayúdenme ahí, lectores bíblicos por favor, Habacuc, que la toma de Habacuc, pero Pablo toma esto y lo cita en Romanos, lo cita en Gálatas y lo cita también el autor de la carta a los Hebreos, el justo por la fe vivirá. La forma de despedirse es al estilo de Pablo. Así que los que dicen que el autor es Pablo es porque tienen todos estos argumentos. Los que dicen que el autor no es Pablo, ¿cierto? Los que señalan esto, hablan de la ausencia del nombre de Pablo en la salutación. Algo que es anormal en Pablo, ¿cierto? Porque Pablo en todas las cartas, él se presenta. Yo, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre. Yo como un abortivo, vine, como el último de los apóstoles vine a ustedes. Siempre él se presenta. Y aquí en esta carta no está la presencia del apóstol Pablo, que defiende su apostolado en todas sus cartas, y en esta no. Entonces, es una rareza. Eso, sin embargo, puede ser por varias razones. Puede ser también, eso puede ser explicado por los que dicen que la carta es escrita por el apóstol Pablo, porque esta carta tiene como propósito ser una exhortación más que una carta. Y la carta misma lo indica. Dice, esto escribo para exhortaros. Y eso quiere decir que tal vez la carta no era una carta como comúnmente se enviaba, sino más bien una homilía, más bien un mensaje que se mandaba como una predicación escrita. Y eso explicaría el por qué inicia sin un saludo a un destinatario, que es una posibilidad. Otra posibilidad es que haya sido efectivamente el apóstol Pablo quien escribe, pero que como escribe a los hebreos y él está mandado a los gentiles, escribe a los hebreos de manera anónima, para que no sea la jurisdicción, ¿cierto? Para respetar la jurisdicción que él tenía hacia los gentiles, y los judíos como Pedro, Juan y Santiago estaban abocados hacia los judíos, ¿cierto? Entonces existen estas posibilidades. Los destinatarios son hebreos, y son, de acuerdo a la carta a los hebreos, dice, son hebreos, son muy queridos del autor, y Pablo no era muy querido por los judíos. Así que esa es otra razón para los que dicen que la carta no fue escrita por el apóstol Pablo. Dicen, claro, la carta si va a los judíos es raro porque él se refiere muy amistosamente a los judíos a los que escribe la carta, pero los judíos, si uno lee el libro de Hechos, no querían mucho al apóstol Pablo. De hecho, lo intentaron matar, hasta ayunaron una vez para poder quitarle la vida con el fin de ayunar. Se iban a morir de hambre porque el apóstol iba a pasar hasta Roma a morir, así que se iban a morir de hambre. Entonces, en Hebreos 2, versículo 3, los que dicen que la carta no es de Pablo, señalan este versículo. Ahora, yo quiero indicar que aquí hay varias posturas, hermanos, de todos los que estamos aquí predicando. El pastor va a indicar que para él la carta es de la autoría paulina, es decir, que la carta es de Pablo. Esa es la postura de nuestro pastor Jerónimo, y por acá yo voy a diferir, que yo digo que la carta no es de Pablo. Entonces, tenemos esta disyuntiva, pero esto no se preocupen, mis hermanos, porque no es algo que vaya a afectar, porque en el fondo lo más importante es que la autoría es de Dios. Más allá de quién haya escrito, quién haya sido el autor humano, lo más importante es que es un escrito inspirado y que es un autor que fue inspirado por el Espíritu Santo. Y mientras Dios esté hablando a nosotros, da lo mismo quién lo haya escrito, sinceramente. Entonces, tenemos esto, ¿cierto? En el 2, versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Y esto indica que el autor o el quien escribe la carta indica que él oyó de la palabra del Señor, y en el 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Eso quiere decir que los cristianos a los que va dirigida la carta, punto número 1, son cristianos de segunda generación. No son cristianos que conocieron a Jesús de primera mano, sino que lo conocieron a través del testimonio de otros que se convirtieron al Señor. Y se convirtieron estos cristianos, ¿cierto?,
por el testimonio que venía acompañado de milagros. ¿Cuál era ese testimonio? El de los apóstoles. Entonces, cuando el escritor de Hebreos dice en el 2, versículo 3 esto, da a entender que él no es un cristiano de la primera generación, sino que sería un cristiano de una segunda generación. Entonces, en Hebreos 2.3 hace una referencia a los apóstoles en tercera persona, ¿cierto? Lo otro es que no está escrito en griego koiné, sino en griego clásico. Esta es una de las cartas que no está escrita en griego koiné. En los cánones más antiguos, hermanos, que se escribieron de la Biblia, hubieron muchos cánones bíblicos. Y el más antiguo de la Iglesia Occidental, ¿cierto?, el canon de Muratori, que es hacia el 180 después de Cristo. Este fue después, sí, del canon marcionita, que Marción era un hereje y empezó a hacer su propio canon, ¿cierto? Y en respuesta la Iglesia hizo su canon también. Y el primer canon de la Iglesia es el canon Muratori. En el canon Muratori no aparece la carta a los hebreos, sino que aparecen 13 cartas paulinas y no figura la carta a los hebreos. Entonces, la carta a los hebreos es incluida después en el canon en el siglo III por la Iglesia Occidental. Eso quiere decir que por un sector de la Iglesia la carta a los hebreos era ignorada. Eso significa. No está escrito en un griego clásico, en un griego retórico. La forma de abordar las citas bíblicas no es la forma de Pablo. La forma de indicar las ideas es una forma griega helénica, que tiene que ver con un argumento muy sofisticado. ¿Ya? ¿Qué sabemos del autor? Bueno, sabemos que es un cristiano probablemente de segunda generación, que era un profundo conocedor de la Septuaginta, porque todo lo que cita en la carta a los hebreos está sacado de la Septuaginta. Ya, mis hermanos, es importante saber que no todas las cartas están sacadas, la mayoría tienen citas de escritos pequeños que tenían los judíos entre ellos, y no son sacadas de la Septuaginta. Por lo tanto, el autor probablemente tenía conocimiento de la escuela alejandrina, ¿ya? Porque en la biblioteca de Alejandría estaba la versión de los 70 de la Septuaginta. Estaba vinculado al mundo hebreo y posiblemente al sistema sacerdotal. ¿Quién puede leer, hermanos, Hechos capítulo 6, versículo 7? Rápidamente. Hechos capítulo 6, versículo 7. Todo lo que vamos a leer en la carta a los hebreos va a notarse muchos extractos de las partes de Levítico, ¿cierto? De lavamientos de agua, de un montón de cosas que es necesario conocer. Adelante. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Cuando dice la Escritura en el libro de Hechos que apareció Esteban en acción, dice que muchos sacerdotes comenzaron a creer en el Evangelio. Es decir, la clase sacerdotal de Israel empezó a convertirse al cristianismo. Y cuando esa clase sacerdotal se convertía al cristianismo, es muy posible que el público también fuera de la clase sacerdotal. El público al que dirige el autor de Hebreos, sus destinatarios, digamos. Escribe muy posiblemente antes de la destrucción del templo, porque describe el sistema sacrificial como algo que se está llevando a cabo todavía en su tiempo. Y recordemos que en el año 70 después de Cristo vino la destrucción del templo de Jerusalén. Muy importante indicar, mis hermanos, que todo lo que la carta a los hebreos jamás menciona el templo. Y uno dice, ¿pero cómo no menciona el templo? No, él menciona el tabernáculo. Porque todo lo que habla el autor de Hebreos lo habla en referencia a el original, el tabernáculo de Moisés, siendo que él había vivido en el tercer templo, y él era contemporáneo del tercer templo, pero él habla del tabernáculo y del verdadero tabernáculo, del tabernáculo que estaba en Israel y que era figura del verdadero tabernáculo. Entonces, era un maestro de la retórica griega. Hay varias propuestas de otros autores. Lutero propone a Apolos, porque Apolos era de Alejandría, ¿cierto? Y también era muy conocida la carta en Alejandría desde los primeros siglos. Tiene algún sentido, ya que se usaba en Alejandría la Septuaginta, porque ahí estaba la biblioteca de Alejandría. Tertuliano propone a Bernabé, ¿cierto? Que ya lo habíamos indicado, por ser un levita y ser heleno. Orígenes propone a Lucas por su erudición al escribir.
pero el autor de la carta a los hebreos es más elegante su estilo que el estilo de Lucas. Es decir, es un autor más sofisticado, más preparado. Y de hecho yo creo, hermanos, que la Reina Valera le hace justicia al autor de la carta a los hebreos. Cuando nosotros leemos la Reina Valera, vemos el estilo elegante del lenguaje que ocupa el autor de la carta a los hebreos. El estilo, ¿cierto? Orígenes propone a Lucas por su erudición, dice, pero el estilo es diferente. Von Harnack propone a Aquila y Priscila, que dice Von Harnack que hay varias similitudes. Primero conocían a Timoteo. Habla hacia el final de la carta que está a los que están en Italia, y ellos venían de Italia. Ellos también dice que eran maestros, principalmente Priscila, que era la mujer de Aquila, era maestra de la Escritura, y esto explicaría también el por qué no se hace alusión al nombre de la autora de la carta, que sería una mujer en el caso de lo que propone Von Harnack, por esas suspicacias de que cómo una mujer va a escribir esto. Entonces, por esa suspicacia se dice que no, que ella omitió su nombre para que pasara la carta. De todo, hermanos, de todo lo que hemos tirado, que Pablo la escribió, que Apolo la escribió, no, que Bernabé la escribió, no, que Priscila la escribió, hermanos, Dios la escribió a través de un autor humano que Él quiso. Pero es importante que ustedes sepan todas estas cosas. Es importante poder comunicarles estas cosas para que ustedes también tengan una noción de lo que es la carta a los hebreos. Así que, ¿qué podemos sacar en limpio del autor? No mucho, solamente Dios lo sabe. Y Dios es el autor principal de la carta. Segundo punto, los destinatarios de la carta. Acá volvemos a darnos de cabezazos con un montón de personas. Porque unos dicen que los destinatarios estaban en Judea, otros dicen que los destinatarios estaban en España. Y así iban peleando otros que estaban en Roma, otros que estaban en Alejandría, y no tenemos forma de saber quién eran los destinatarios de la carta. Lo único que podemos decir con certeza era que eran judíos helénicos. Pueden ser que hayan sido de la clase sacerdotal, como indica el libro de Hechos 6, versículo 7, o puede ser que no. Puede ser que fueran helenos convertidos y que hayan recibido, ¿cierto?, la instrucción de los judíos, es posible. Pero habían sectas, como la secta de los esenios en Qumran, que ellos hablaban de todos estos temas de Melquisedec y de todas estas cosas, y es posible que la carta a los hebreos haya sido una respuesta a los judíos que se estaban apartando hacia el judaísmo reformado, que era el de los esenios, que ellos se ocultaban en cuevas y tenían sus propios escritos. Es muy posible que hayan sido seducidos estos cristianos por estas nuevas, ¿cómo se dice? Estas nuevas doctrinas, estas sectas que estaban entre los judíos. Los destinatarios, ¿cierto?, debieron haber vivido, yo me decanto, hermanos, que vivieron antes del 70 después de Cristo, por una sola razón, y es que en el 70 después de Cristo vino la destrucción del templo, y con la destrucción del templo, ¿cierto?, se terminó el sistema sacrificial hasta los días de hoy. Eso quiere decir, y como el autor de los Hebreos habla continuamente de los sacrificios de holocaustos, de carnero, lo que se ofrecía al sumo sacerdote una vez al año, es que él está viendo eso y probablemente todavía no ha llegado la destrucción del templo. Y es más, proféticamente es posible indicar o inferir que tal vez esto que está acá es una profecía de lo que está ocurriendo en el momento. Me refiero al capítulo 4, capítulo 3, versículo 7. ¿Quién lo puede leer? Rápidamente, por favor. Hebreos 3, 7. Del 7 hasta el... Hebreos 3, 7 hasta el 11. ¿Sí? Amén. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endureceráis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disputé contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no
no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Amén. Amén. Entonces, aquí se menciona la profecía y se menciona claramente que pasaron 40 años de peregrinación de los judíos, ¿cierto? Y esto podría aplicarse, hay quien lo aplica a que Cristo murió en el año 30 y pasan 40 años hasta la destrucción del templo y no entraron en su reposo aquellos que practicaban el oficio sacerdotal. Hay quien ve en esto una profecía de lo que va a pasar dentro de los mismos judíos que estaban recibiendo la palabra y que todo ese sistema se iba a acabar. Entonces, ¿es posible, hermanos? Sí, es posible. Entonces tenemos esto, de que el 70 después de Cristo es la fecha más probable, o hacia el 70, antes del año 70, porque también menciona a Timoteo, que Timoteo todos lo conocemos porque era el discípulo del apóstol Pablo, ¿cierto? De hecho, Pablo era prácticamente el padre de Timoteo, y se menciona hacia el final de la carta que Timoteo está en la cárcel, ¿cierto? Y que va a salir de la cárcel nuestro hermano Timoteo. Y bueno, esa es otra razón por la que yo sostengo que el autor no es Pablo. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque dice la última carta de Timoteo, la última carta del apóstol Pablo, sabemos que es segunda de Timoteo, cuando él dice, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de justicia que Dios dará a los que creen en su nombre. Pero le dice a Timoteo, en esa segunda de Timoteo, que él sea valiente, que él sea firme y que él se prepare para todo lo que va a venir. Y puede ser que dentro de las cosas que iban a venir es que lo iban a meter preso a Timoteo. Pero en la carta a los hebreos lo vemos saliendo de la prisión. Por lo cual se infiere que es un tiempo posterior a la segunda carta de Timoteo. Y lo otro, hermano, que es muy importante es que estamos en un contexto de persecución y muerte. El autor de la carta a los hebreos dice, aún no habéis resistido hasta la sangre por el Señor Jesucristo, refiriéndose que habían otros que ya habían dado su sangre por Cristo. Y cuando él dice en la carta a los hebreos, continuamente va a decir, corramos la carrera, no decaigamos, levantemos las rodillas caídas, los brazos paralizados, despojémonos de todo lastre, despojémonos, levantémonos, corramos, avancemos. Es todo eso animando hacia los creyentes que están recibiendo la carta. Así que el tercer tema, que es el más importante probablemente, del que podemos sacar cosas importantes, es el argumento de la carta. En la carta hay varias palabras que se repiten. Una de las palabras que más se repite en la carta es la palabra fe. La palabra fe se repite 29 veces en la carta a los hebreos. Y tomando en cuenta que están en un contexto de persecución, la fe es imprescindible. Tanto así que el autor de Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No es posible agradar a Dios sin fe. Y la palabra fe, un capítulo entero va a estar dedicado a la palabra fe. Otra palabra que se repite es mejor, más excelente, perfecto o superior. El mismo concepto, mejor, más excelente, perfecto o superior. Porque los argumentos del autor de la carta de Hebreos son a fortiori. ¿Qué quiere decir eso? Que son mejor que esto. Esto es lo mejor. O como decían los rabinos judíos, la pluma y el peso. Hay cosas que son ligeras y hay otras cosas que tienen peso. Bueno, el autor de la carta a los hebreos va a hacer un montón de contrastes así. Va a decir, esto es pluma, digamos, esto es ligero y esto es pesado. Esto es ligero y esto es pesado. Y el argumento más grande es que Cristo es el personaje principal. Y va a ser el superior sobre todos. Cristo va a ser el de mayor peso. Los ángeles incluso van a ser de menor peso. Cristo va a ser de mayor peso. Melquisedec también va a estar subordinado a ese peso. Cristo va a ser el de mayor peso. Moisés va a estar subordinado a ese peso. Cristo es el de mayor peso sobre todas las cosas. El autor de la carta a los hebreos quiere comunicar a su audiencia que ellos tienen que estar firmes en Cristo. Y tanto así que hay un versículo, hermano, que me impactó mucho mientras leía esta carta preciosa. Hebreos 13:13. Lo quiero leer y compartir con ustedes. Me pareció un versículo que yo lo leí en algún momento porque leí la carta antes, pero nunca me había fijado en este versículo. Y dice, salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio.
Y esto a mí me impactó, hermanos, porque eso habla de la fe que se debe tener, más que la fe debe ser un compromiso de vida. Porque quien se iba fuera del campamento eran los leprosos, eran los mentirosos, eran los que habían hecho cosas malas, y a ellos se les rechazaba y se les alejaba del campamento, y si habían estado tocando cosas inmundas, ya, usted se va 7 días fuera del campamento hasta que se purifique, y nosotros le vamos a hacer la ley del hielo a usted. Usted va a quedar afuera y nosotros vamos a quedar, ¿cierto?, en el campamento, y usted no tiene acceso al campamento. Y es como que hubieran echado a Cristo del campamento. Eso es lo que dice el autor de Hebreos. Echaron a Cristo del campamento, pero salgamos afuera nosotros y también llevemos el vituperio de Cristo. También seamos escupidos. También, si al árbol verde le hicieron estas cosas, dice Jesucristo, ¿cuánto más van a hacer con las ramas secas? Si nosotros queremos vivir piadosamente, dijo el apóstol Pablo, padeceremos persecución. No es posible que un cristiano quiera vivir cómodamente en este mundo. Si quiere vivir piadosamente, padecerá persecución. Y el autor de la carta de Hebreos dice, debéis resistir. Aún no hemos resistido, dice, hasta la sangre. Oh, qué tremendo, hermanos. Y el ánimo, el autor de la carta de Hebreos señala varias veces lo siguiente. Dice que no habéis resistido hasta la sangre y advierte contra los peligros de la apostasía. Horrenda cosa, dice, es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es apartarse de un Dios vivo. Y lo menciona muchas veces. No sea que nos deslicemos, despojémonos de todo peso que nos agobia. No sea que los judíos, ¿cierto?, nos tienten por acá, o que las otras voces nos tienten por allá, y no sigamos el camino perfecto que tenemos trazado, que es Jesucristo. El autor de la carta de Hebreos va a hacer todo este vaivén y va a hablar, ¿cierto?, pero no solamente va a hablar de que Cristo es superior, y no solamente va a hablar de la fe que hay que tener en los peligros y en la aflicción, sino que también va a hablar del sacerdocio de Cristo, como ningún autor del Nuevo Testamento lo ha explicado. El sacerdocio de Cristo está en todo el Nuevo Testamento, desde los Evangelios hasta Apocalipsis. Pero el autor de la carta a los Hebreos explica el sacerdocio de Cristo, como ningún otro autor. De hecho, va a dedicar mucho tiempo a explicar el sacerdocio de Cristo. Y va a mencionar a Melquisedec, que es un personaje olvidado de nuestras Biblias a esta altura, ¿cierto? Porque Melquisedec aparece en el Génesis, en el capítulo 14 de Génesis, para que se hagan una idea. Y no es retomado en la Biblia, sino fugazmente en el Salmo 110 por David, muchos miles de años antes de que el autor de Hebreos escriba. Y el autor de Hebreos recoge a Melquisedec como sacado de la nada y empieza a explicar el misterio de Melquisedec. Y va a dedicar un capítulo completo a hablar sobre eso. Y hacia el capítulo 6 de la carta a los Hebreos, el autor de Hebreos va a decir que hay cosas que todavía su audiencia no está preparada para escuchar, porque se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, y si nos ponemos en el supuesto de que estos eran sacerdotes convertidos al Señor, debió haber sido algo así como muy doloroso que les digan a un sacerdote: hoy tú deberías ser ya un maestro, y todavía no eres maestro, eres un niño en la fe. Si es que eran sacerdotes realmente su audiencia, pero poniéndonos en ese supuesto, debió haber sido algo dolorosísimo que te digan: todavía no estás preparado para escuchar esto, debiendo ser ya maestro. Conocimiento de lavamientos, de rituales, se va a mencionar mucho. Hermanos, yo quiero mencionar igual que yo sé que todo esto es como un poco aburrido de escuchar tal vez, porque no es como cosas con las que nos relacionamos habitualmente. No es como lo que yo venía tal vez a escuchar esto y escuché esto otro. Puede ser que sea el sentimiento de algún hermano, pero hermano, esto es palabra de Dios también. Y esto es importante para nuestra vida, porque créame, esto va a quedar en su corazón y un poquito de ese conocimiento va a quedar en su vida. Y va a decir: ah, sí, yo conozco esto, el hermano habló de eso. No le entendí mucho lo que quiso decir, pero algo de que yo lo único que le entendí es que Cristo era superior. Y eso es todo lo que tiene que entender, hermano, que Cristo es superior. ¿Ya? Lo demás ustedes lo pueden escuchar por YouTube, porque esto se transmite, ¿cierto? Pero lo más importante, hermano, es que el autor de la carta de Hebreos escribe a una iglesia perseguida, y le escribe a una iglesia que todavía no ha derramado su sangre y que está expectante de lo que va a suceder.
y le explica todas estas cosas. Aquí hacia el capítulo 6, ¿cierto? Le dice que no es que no están preparados para recibir algunas cosas que el autor debe decir. Y eso, hermanos, a mí me deja con la intriga de qué sería lo que el autor quiso decir. Porque no lo dice, porque dice, todavía no están preparados, porque no, están acostumbrados a la lechecita y no están acostumbrados a la comida sólida, le dice acá el autor. Muy al estilo del apóstol Pablo también. Así que tenemos eso, tenemos esto. Corramos pues la carrera confiadamente. Y esta carrera y este camino vivo y nuevo lo trazó Jesucristo. Eso lo dice también el autor de la carta a los Hebreos. Y en la carrera que han corrido todos los santos, hacia el capítulo 11 va a explicar que esta carrera la corrió el justo Abel, hasta todos los que andan perseguidos por cuevas de la tierra, escapando de la persecución. Pobrecitos, angustiados, perseguidos, maltratados, de los cuales, dice el autor, el mundo no era digno de tenerlos. Esos, dice, son los héroes de la fe. Y va a hacer una galería de los héroes de la fe y los va a presentar uno a uno. Y va a presentar cada una de sus virtudes. Qué terrible, qué tremendo, ¿no? No qué terrible. Qué tremendo es la palabra del Señor. Y hacia el final va a ser un contraste entre el monte Sinaí y el monte de Sión. El monte Sinaí al cual se acercó Moisés, al cual se acercó el que iba a recibir la ley allí. Y hacia el monte de Sión, al que nos hemos acercado nosotros por misericordia de Dios, a la compañía de muchos millares de ángeles, de los justos hechos perfectos. Gracias, Señor. Y a la voz de Cristo que nos habla. Dios, y volvemos al capítulo 1, versículo 1. Dios antes había hablado muchas veces a los padres a través de los profetas, pero ahora al final nos habla por Jesucristo. Amén. Con esto, mis hermanos, quiero terminar esta introducción y espero que las próximas, no se pierdan, hermanos, las próximas predicaciones, porque van a empezar a abordar los versículos uno a uno, ¿cierto? Sí, Señor. Para explicar su sentido. Nos ponemos de pie y vamos a dar las gracias a nuestro Señor.